tardes para cada uno de ustedes, mis apreciados hermanos que están viendo la programación de AIR Canal. Estamos muy contentos porque el Señor nos da vida y salud para llegar hasta tu hogar con esta programación. Antes de dar inicio, te invitamos a que inclines tu rostro para que nos acompañes en oración. Querido Dios, te agradecemos por la multiforme gracia, porque tú nos amas y nos cuidas. En este día nos encomendamos ante ti para que tu voluntad sea cumplida en nuestras vidas. Que al ver la programación y al desarrollarla, tú puedas entrar en nuestros corazones y tu espíritu pueda hacer un efecto transformador en cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús, amén. Como dice el libro de Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me da sus fuerzas. Que hoy tú y tu familia puedan ver la programación conscientes de que el Señor quiere hablarte a ti y a tu familia, para que te prepares para ese momento glorioso en donde los cielos se van a abrir y Él descenderá en gloria. Disfrutemos de la programación de AIR Canal. Alabanzas. Ven, joven compañero, ven, con nosotros irás a luchar. Tu valor, tu amor al caudillo debes dar y tus fuerzas a él consagrar. Nos llamamos IJMA y todos de buena voluntad, unidos y marcharemos ya a luchar por lo bueno y lo fiel, a luchar por lo bueno y lo fiel. JA. Voy por el mar, Cristo mi piloto sé, guíame tú al navegar hacia el mar de cristal. Solo Cristo mi guiador será. Por su grande amor mi alma inundará. Voy por el mar, Cristo mi piloto sé, guíame tú al navegar hacia el mar de cristal. Solo Cristo mi guiador será. Por su grande amor mi alma inundará. Quiero cantar una linda canción de un hombre que me transformó. Quiero cantar una linda canción de aquel que mi vida cambió. Es mi amigo Jesús, es mi amigo más fiel. Él es Dios, Él es Rey, es amor y verdad. Solo en Él encontré esa paz que busqué. Solo en Él encontré la felicidad. Cuando Jesús a mi vida llegó, de su paz y su gozo me dio. Quiero que sepas que tú también puedes gozar siempre de su amor. Si creyeres en Él, si confiares también,
amor te dará y con él vivirás como yo. Cantarás esta linda canción y amor llevarás a la humanidad. Felicidad hay en mi alma con mi Jesús. Yo tengo calma, con él yo voy, pues él me ama. Felicidad es Dios. Felicidad cambió mi vida y yo espero su venida. Con mi Jesús yo tengo vida. Felicidad es Dios. Señor, tu amor es mío y lo sé, y el secreto es Cristo en mi ser. Felicidad es el perdón, dale a Cristo hoy tu don, juntos iremos hacia Sion. Felicidad es Dios, felicidad es Dios, felicidad es Dios. Testimonio. Sí, yo soy maestra jubilada, trabajé por 31 años en esta comunidad, en San José Vista Hermosa. Fui maestra frente a grupo en nivel de escuela secundaria y actualmente me dedico a atención de un negocio familiar que tenemos en el mercado de Sosocotla. Bueno, el giro del negocio es venta de plásticos, todo tipo de plásticos para el hogar, y jarciería, que aquí en esta comunidad todavía se necesita, ¿verdad? La gente que nos consume los productos, pues nos pide comales, braseros, cuestiones de metal, la cubeta de lámina galvanizada, tinas, etcétera, y aparte todo lo de plástico. Siempre yo he sido temerosa de Dios desde niña. Fui criada por mi abuela materna en ese temor y en el temor también de que sé que lo primero es para Dios. Conversando con mi esposo, tomamos un acuerdo como por el año 2016 de que íbamos a proponernos en nuestros corazones que la primicia de todas las semanas de ese año iba a ser para Dios y que Dios nos iba a bendecir más aún. Así lo hicimos. Cada semana se depositaban primicias, aparte de nuestros diezmos y ofrendas, y tuvimos la oportunidad de ayudar, apoyar y aportar para el beneficio de nuestra iglesia. Iniciaba la construcción de nuestra iglesia y veíamos que hacía mucha falta recursos. Entonces eso fue lo que nos movió más que nada. En ese año también vimos la bendición y la respuesta de Dios y empezamos a hacer planes porque el localito que ocupábamos para ese negocio es muy pequeñito. Es un cuartito de 3x3, pero nuestra mercancía no cabía. Y entonces vimos presupuestos, hicimos una bodeguita arriba del local y en esa bodeguita ya tenemos la oportunidad de guardar la mercancía. Hemos visto la bendición de Dios, la mano de Dios. Nos ha prosperado y
nos ha bendecido tanto que pues a veces creo también se provoca, ¿verdad?, la envidia o la codicia de las personas. Me comentaba el albañil, me comentaba siempre que había una persona que cuando yo no iba o nadie íbamos a ver cómo iban los avances y siempre destilaba mucho su coraje, su envidia y decía, pero ¿por qué? ¿Por qué tiene tanto? Es rica, dice que así decía. Digo, no soy rica, soy trabajadora y Dios me bendice. Nosotros nuestra riqueza es en la inteligencia y la sabiduría que Dios nos permite hacer uso. Y así es de que no me preocupa mucho que haya ese tipo de egoísmos. Al contrario, me preocupa que las personas que estén tratando de dañarnos se pierdan. Eso sí me preocupa. Y yo pido a Dios por ellos. No solamente nos ha permitido tener un poco acondicionado más el local, más surtido. Tuvimos la oportunidad de hacer otro local también y tener otro negocio ahora aquí en casa. Dios ha sido tan bueno con nosotros que ya no cabemos. Nos ha bendecido, pero lo vemos porque yo creo que es la respuesta del amor. Dice San Pablo, lo dice, que sabe vivir en lo pobre y en lo abundante. Y yo lo he vivido, gracias a Dios. Yo he perdido muchas cosas materiales, pero jamás me he hecho materialista. Y lo que poco Dios me ha prosperado es por mi trabajo y porque sé que si eres fiel va a haber una respuesta. La segunda plaga. 20. ¿Qué nombre le pusieron a Daniel en Babilonia? A. Belsasar, B. Sadrach, C. Mesac, D. Abednego. Tienes 5 segundazos para responder. Y la respuesta correcta es la alternativa A, Belsasar. Encuentra la respuesta en el libro de Daniel, capítulo 1, versículo 7. Pregunta 19. ¿Cómo se llamaba el lugar donde Abraham debía sacrificar a su hijo Isaac? A. Siquem, B. Parán, C. Berseba, D. Moriah. Tu tiempo, mi cristiano curioso, comienza ahora. Y la respuesta correcta es la alternativa D, Moriah. Puedes encontrar la respuesta en Génesis capítulo 22, versículo 2. Pregunta 18. ¿Con qué objeto soñó Jacob en Betel? A. Una puerta, B. Una vara, C. Una escalera, D. Una túnica. Tienes 5 segundazos para responder. Y la respuesta correcta es la alternativa C, con una escalera. Encuentra la respuesta en el libro de Génesis capítulo 28, versículo 12. Pregunta 17. ¿Cuántos días estuvo Lázaro en la tumba antes de ser resucitado por Jesús? A. 5 días, B. 4 días, C. 3 días, D. 2 días. Tu tiempo, mi cristiano curioso, comienza ahora. Y la respuesta correcta es la alternativa B, 4 días. Puedes encontrar la respuesta en el Evangelio de Juan, capítulo 11, versículo 39. Pregunta 16. ¿De qué lugar era Job? A. Uz, B. Cus, C. Adma, D. Ur. Tienes 5 segundazos para responder. Y la respuesta correcta es la alternativa A, Uz. Encuentra la respuesta en el libro de Job, capítulo 1, versículo 1. Pregunta 15. ¿Cómo se llamaba el papá del profeta Jonás? A. Alfeo, B. Mateo, C. Hilcías, D. Amitai. Tu tiempo, mi cristiano curioso, comienza ahora.
Y la respuesta correcta es la alternativa D, Amitai. Puedes encontrar la respuesta en Jonás capítulo 1, versículo 1. Pregunta 14. ¿Cómo se llamaba la esposa de José? A. Yemima. B. Asenat. C. Keren. D. Cesia. Tienes 5 segundazos para responder. Y la respuesta correcta es la alternativa B, Asenat. Encuentra la respuesta en Génesis capítulo 41, versículo 45. Pregunta 13. ¿A qué discípulo Jesús lo llamó hijo del trueno? A. Pedro. B. Judas. C. Jacobo. D. Tomás. Tu tiempo, mi cristiano curioso, comienza ahora. Y la respuesta correcta es la alternativa C, Jacobo. Puedes encontrar la respuesta en el Evangelio de Marcos capítulo 3, versículo 17. Pregunta 12. ¿Cuántos años tenía Josías cuando comenzó a reinar sobre Israel? A. 9 años. B. 8 años. C. 7 años. D. 6 años. Tienes 5 segundazos para responder. Y la respuesta correcta es la alternativa B, 8 años. Encuentra la respuesta en el segundo libro de Crónicas, capítulo 34, versículo 1. Pregunta 11. ¿Quién de estas mujeres no fue estéril? A. Ana. B. Raquel. C. Abigail. D. Elizabeth. Tu tiempo, mi cristiano curioso, comienza ahora. Y la respuesta correcta es la alternativa C, Abigail. Ana, Raquel y Elizabeth son descritos en la Biblia como mujeres estériles. En cambio, en el primer libro de Crónicas, capítulo 3, se describen los hijos de Abigail. Pregunta 10. ¿Qué juez mató a 600 filisteos con una aguijada de buey? A. Sansón. B. Otoniel. C. Aot. D. Sangar. Tienes 5 segundos para responder. Y la respuesta correcta es la alternativa D, Sangar. Encuentra la respuesta en el libro de Jueces capítulo 3, versículo 31. Pregunta 9. ¿Cuántos años de vida añadió Dios al rey Ezequías? A. 25 años. B. 20 años. C. 15 años. D. 10 años. Tu tiempo, mi cristiano curioso, comienza ahora. Y la respuesta correcta es la alternativa C, 15 años. Puedes encontrar la respuesta en el segundo libro de Reyes, capítulo 20, versículo 6. Pregunta 8. ¿Quién de estos hombres no fue elegido por los apóstoles para servir las mesas? A. Epafras. B. Prócoro. C. Nicanor. D. Felipe. Tienes 5 segundotes para responder. Y la respuesta correcta es la alternativa A, Epafras. En Hechos capítulo 6, versículo 5 encontrarás la lista de los 7 varones escogidos y Epafras no aparece en esta lista. Pregunta 7. ¿Cuánto tiempo juzgó Sansón a Israel? A. 5 años. B. 10 años. C. 15 años. D. 20 años. Tienes 5 segundazos para responder. Y la respuesta correcta es la alternativa D, 20 años. Puedes encontrar la respuesta en el libro de Jueces capítulo 15, versículo 20. Pregunta 6. ¿Qué profeta citó el apóstol Pedro en el día de Pentecostés? A. Isaías. B. Joel. C. Jeremías. D. Ageo. Tienes 5 segundazos para responder. Y la respuesta correcta es la alternativa B, Joel. Encuentra la respuesta en el libro de Hechos, capítulo 2, versículos del 1 al 16. Pregunta 5. ¿Cuántas tinajas de agua fueron convertidas en vino en las bodas de Caná? A. 10 tinajas. B. 8 tinajas. C. 6 tinajas. D. 4 tinajas. Tu tiempo, mi cristiano curioso, comienza ahora.
Y la respuesta correcta de la alternativa C, 6 tinajas. Puedes encontrar la respuesta en el Evangelio de Juan, capítulo 2, versículo 6. Pregunta 4. ¿En qué ciudad fue sepultado el profeta Samuel? A. Ramá. B. Betel. C. Mizpa. D. Berseba. Tienes 5 segundazos para responder. Y la respuesta correcta de alternativa A, Ramá. Encuentra la respuesta en el primer libro de Samuel, capítulo 25, versículo 1. Pregunta 3. ¿Cuál fue la primera ciudad mencionada en la Biblia? A. Edén. B. Babel. C. Nínive. D. Enoc. Tu tiempo, mi cristiano curioso, comienza ahora. Y la respuesta correcta de la alternativa D, Enoc. Puedes encontrar la respuesta en Génesis capítulo 4, versículo 17. Pregunta 2. ¿Qué nombre le dieron los habitantes de Listra a Bernabé? A. Mercurio. B. Júpiter. C. Neptuno. D. Saturno. Tienes 5 segundazos para responder. Y la respuesta correcta es la alternativa B, Júpiter. Encuentra la respuesta en el libro de Hechos, capítulo 14, versículo 12. En el capítulo 12 del libro de los Hechos encontramos la notable historia de cuando la iglesia cristiana primitiva comenzó a atraer involuntariamente la atención del gobierno. Si estudias la historia con cuidado, descubrirás que bajo la superficie subyace una descripción sorprendente de los acontecimientos de los últimos días. Toma tu Biblia y mantente en sintonía. La iglesia cristiana fue un movimiento impopular desde sus comienzos. Y desde una perspectiva estrictamente humana, es fácil advertir el porqué. Después de siglos de existencia como nación, el pueblo de Israel era especialmente sensible a todo lo que pudiera considerarse como un desvío de la sólida fe de sus padres. Es que habían sufrido en el pasado las consecuencias de haberse apartado de la fe y no se habían olvidado de las lecciones de la ocupación de los asirios y de la cautividad babilónica. Eso estaba fresco en sus mentes. Por eso, cuando les dio la impresión de que estaban tomando forma un nuevo movimiento religioso, los dirigentes de la época se pusieron más que un poco nerviosos. A menos, esa es la explicación que podrían haber dado si, retrocediendo en el tiempo, le preguntáramos por qué fueron tan duros con la iglesia primitiva. Aunque en realidad es posible que se debiera más a que su control absoluto sobre el pueblo se veía amenazado por una iglesia que sacaba el corazón del pueblo fuera del formalismo para llevarlo a un Dios que quería tener una relación significativa con ellos. Jesús había llegado al meollo del problema cuando les advirtió a sus discípulos que los poderes religiosos de la época tratarían de sacárselos de encima. Escucha lo que dice en San Juan capítulo 16, versículos 2 y 3. Os expulsarán de las sinagogas, y aún viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que rinde servicio a Dios. Y harán eso porque no conocen al Padre ni a mí. Ahí está el verdadero problema. Según nos dice Jesús, era que los dirigentes religiosos de sus días no conocían a Dios. ¿No es una paradoja, dirigentes religiosos que no conocen a Dios? Sabían mucho de la historia de su religión y regían sus vidas por un código moral estricto, pero podría decirse que esos hechos y cifras era todo lo que tenían. El Dios que había inspirado la fe de sus padres no encontraba lugar en sus corazones. Entonces, cuando vino Jesús, Dios en la carne, no fueron capaces de reconocerlo. Justamente al comienzo de su evangelio, San Juan nos dice claramente cuál era el problema. San Juan 1, 10 y 11. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino y los suyos no lo recibieron. Es un problema que aún aflige a la iglesia cristiana en la actualidad, ¿verdad? Por un lado tienes a los que aman la filosofía cristiana
y de la práctica de la religión obtienen una gran satisfacción personal. Y por el otro tienes personas que aman las mismas cosas, pero que además conocen al Salvador personalmente. Y por ello su experiencia religiosa tiene un punto focal que los mantiene en equilibrio y adecuadamente motivados. De todos modos, la iglesia primitiva enfrentó un problema sencillo. Los que ocupaban las más altas posiciones religiosas en Jerusalén no podían reconocer la mano de Dios en las enseñanzas de Jesús y propiciaron un movimiento popular contra la iglesia. Y con el tiempo, las raíces del odio hacia los cristianos se expandieron de pueblo en pueblo a los gobernantes y luego esto nos lleva al capítulo 12 de Hechos. Y en este fantástico capítulo, el gobierno empieza la matanza de cristianos. Comencemos por el primer versículo de Hechos capítulo 12, versículos 1 al 3. En aquel mismo tiempo el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para matarles, y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan, y viendo que esto había agradado a los judíos, procedió a prender también a Pedro. Ahora bien, quiero que notes esta secuencia de eventos. La furia asesina de Herodes contra la iglesia cristiana fue incitada por la voluntad del pueblo. Y cuando lleguen los momentos finales sobre este planeta, y yo creo que ya estamos en los momentos finales, acercándonos rápidamente, se repetirá el mismo patrón. Porque en Apocalipsis capítulo 13 hay dos poderes fundamentales que acarrean tribulación sobre la iglesia de los últimos días. La primera y la segunda bestia. Pero no se trata de dictadores aislados que operan por sí mismos, y algunos tienen la idea de que es un anticristo, es una persona. Es todo un sistema. Por el contrario, la Biblia da la impresión de que estarán montados sobre una ola de popularidad. Mira lo que dice el mismo Apocalipsis, capítulo 13, 3 y 4. Vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada, y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia, y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia diciendo, ¿quién como la bestia? ¿Y quién podrá luchar contra ella? A pesar de todo lo que las películas de Hollywood puedan mostrar, el anticristo de los últimos días no trabajará aisladamente. Antes de que pueda derramar su ira sobre la iglesia cristiana, recibirá el apoyo popular de todo el mundo. Por eso en Hechos 2 encontramos a Herodes respaldado por la aprobación del público en general, y cuando asesinaba a Santiago y arrojaba a Pedro a la prisión, allí estaba el público detrás que empujaba a este líder. Continuamos leyendo la historia al versículo 4 de Hechos capítulo 12. Vamos a leer los versículos 4 y 5. Y habiéndole tomado preso, le puso en la cárcel, entregándole a 4 grupos de 4 soldados cada uno, para que le custodiasen, y se proponía sacarle al pueblo después de la Pascua. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Ahora, amados, lo que le sucedió a Pedro bajo la autoridad de Herodes tiene una sorprendente semejanza con lo que sucederá a la iglesia de Dios en los últimos días. Aunque algunas personas te dirán que la persecución es cosa del pasado, la Biblia nos dice muy claramente que justo antes de la venida de Jesús vamos a pasar por algunas turbulencias. Y en ninguna parte se lo describe más vividamente que en los versículos finales de Apocalipsis 13. Mira lo que dice la palabra de Dios, hablando de esa segunda bestia. Y decir bestia no hablamos en términos despectivos. La Biblia menciona bestia como poderes, entidades, ¿verdad? Apocalipsis 13, 15 al 17. Y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia, para que la imagen hablase e hiciese matar a todo el que no la adorase. Y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se le pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Amigos, esto es suficiente para que te corra un escalofrío por la espalda, especialmente si no sabes cómo termina la historia. En los momentos finales habrá una increíble presión sobre los fieles hijos de Dios, que incluirá severas sanciones económicas e incluso el horrendo fantasma de la pena de muerte.
Si la historia del encarcelamiento de Pedro es un presagio de estos acontecimientos, tal como lo creo, tenemos en ella un mensaje importante. En los momentos finales, en el punto más crítico, el pueblo de Dios le dedicará mucho tiempo a la oración. Y en Daniel 12 descubrimos que esas oraciones serán respondidas. Escucha esta profecía sorprendente, Daniel 12:1. En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será un tiempo de angustia cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. No caben dudas al respecto. La Biblia predice un tiempo de dificultades. De hecho, algunos estudiosos de la Biblia lo llaman el tiempo de angustia de Jacob, por una referencia que se encuentra en el capítulo 30 de Jeremías, donde se utiliza ese nombre. Describen un tiempo de angustia tan grande como no hubo jamás. Pero antes de que perdamos la esperanza, deberíamos señalar que todas estas profecías, a pesar de ser aleccionadoras, no terminan con una nota de pesimismo, no. Déjame que te muestre lo que quiero decir, comenzando con las palabras que siguen en el versículo de Daniel, después de Daniel 12:1. Será tiempo de angustia cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces, pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro. ¿Puedes verlo? Aquí está. Según la Biblia, este tiempo de tribulación, la crisis final, no es el final del pueblo de Dios en los últimos días. En realidad, antes de que la crisis termine, serán liberados milagrosamente. Algo que también se menciona en Jeremías. Escucha esto, Jeremías capítulo 30, versículo 7. Ah, cuán grande es aquel día, tanto que no hay otro semejante a él. Tiempo de angustia para Jacob, pero de ella será librado. Bueno, aunque unamos todas las partes, ¿cómo se relaciona esto con la historia de Pedro en la prisión? Bueno, volvamos a Hechos capítulo 12. La Biblia es lindo comparar versículo con versículo, ¿verdad? Así se va a estudiar la Biblia. Volvamos a Hechos 12 y presta atención a lo que sucede después. Versículos 6 y 7. Y cuando Herodes le iba a sacar, aquella misma noche estaba Pedro durmiendo entre dos soldados, sujeto con dos cadenas, y los guardas delante de la puerta custodiaban la cárcel. Y he aquí que se presentó un ángel del Señor, y una luz resplandeció en la cárcel, y tocando a Pedro en el costado le despertó diciendo, levántate pronto. Y las cadenas se le cayeron de las manos. Los paralelos son demasiado asombrosos como para obviarlos. Hay un decreto de muerte contra el pueblo de Dios que se gesta en el odio encendido en el público en general, y justo cuando parece que las cosas no pueden ir peor, un ángel libera a Pedro en el último momento, la noche anterior a su ejecución. Bien, no deberíamos tomar esta historia muy livianamente, ¿sabes? Porque tú y yo estamos por enfrentar los momentos finales. Jesús lo dijo y Él siempre dice la verdad. Cuando las cosas se pongan difíciles y nos encontremos viviendo los últimos versículos de Apocalipsis 13, será importante recordar que no durará para siempre. En la profundidad de la noche, cuando la iglesia atraviese por su propia visión, versión como ha sido mostrado en la visión a San Juan, la propia versión del jardín del Getsemaní, que tenga que sufrir sola y la situación sea tan intensa que nos sintamos tentados a pensar que Dios nos ha abandonado, en ese momento llegará la liberación. Oh, Jesús lo dijo en estas palabras en San Mateo, capítulo 24, versículo 30. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces se lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta, y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. Es igual que la historia de Pedro. Cuando el reloj profético se aproxime a la medianoche y parezca que todo está perdido, será entonces que lo veremos. Una nubecilla en el horizonte que se irá agrandando minuto a minuto. Y cuando el mundo comienza a temblar de pavor y las montañas comiencen a hundirse y los elementos estén ardiendo, como dice San Pedro, a nuestro alrededor,
el pueblo de Dios levantará sus cabezas y comprenderá lo que está sucediendo. Jesús habrá regresado por fin. Amados, el final de la historia no nos deja lugar a dudas. Pero a su vez la historia de Pedro tiene un mensaje importante sobre la supervivencia en momentos finales. Presta atención a un pequeño detalle que es fácil de pasar por alto en una primera lectura. Escucha Hechos 12:6. Dice, y cuando Herodes le iba a sacar, aquella misma noche estaba Pedro durmiendo entre dos soldados, sujeto con dos cadenas, y los guardas delante de la puerta custodiaban la cárcel. Bueno, no sé cómo lo ves tú. Para mí parece sorprendente. Lo primero que harán los guardias por la mañana será llevar a ese discípulo de Jesús al patíbulo, donde la multitud sedienta de sangre gritará entusiasmada cuando la hoja de acero de la espada del verdugo separe la cabeza de Pedro de su cuerpo. El mayor temor de cualquier persona está a punto de ocurrirle, y sin embargo, la noche anterior, aunque está irremediablemente encadenado a dos soldados, Pedro puede conciliar el sueño. Me parece esto realmente increíble. ¿Cómo es posible que un hombre sobre cuya cabeza pende un problema tal pueda quedar dormido? Muchos tenemos dificultades para dormir en nuestras camas cuando algo nos perturba. Y debemos admitir que nuestros problemas no llegan ni a la mitad del que tenía Pedro. Pero allí lo tenemos a él, roncando, por decir así, como si nada sucediera. La pregunta que me emerge es, en forma natural, ¿por qué? O quizá debemos preguntarnos, ¿cómo? ¿Cómo puedes tener una noche de buen sueño aun cuando el mundo esté colapsando a tu alrededor? Y antes que me digas que Pedro era algo así como un supersanto, no olvides que era el mismo hombre que jamás se callaba la boca. Apártense de Jesús, no tiene tiempo para atender a los niños. Hace promesas apresuradas, con la cabeza caliente, sin pensar en lo que dice, hablaba y luego pensaba. Es el mismo Pedro que negó a Jesús 3 veces. Tú eres uno de los que estaban con Jesús, le dijo la mujer. No sé de qué me hablas, contestó Pedro. Vi a este hombre con Jesús en Nazaret. Pedro contestó, ni siquiera lo conozco. Alguien dice, eres uno de ellos, tu acento te delata. Y Pedro responde, te dije que no lo conozco. Es el mismo Pedro que se hundió en las aguas del lago cuando apartó sus ojos de Jesús. Por eso no me parece que sea candidato a la supersantidad, pero a su vez es posible que justamente sus acontecimientos lo hayan preparado para este momento. Es posible que todas esas vivencias le hayan permitido comprender que él no podía resolver por sí mismo ninguno de sus problemas, los problemas que le planteaba la vida. Es posible que la mirada de Jesús a través del patio en el que era juzgado, la noche en que lo negó, le haya permitido comprender que Jesús era lo más grande que le había sucedido en la vida y no a la inversa. Quizá necesitó 3 negaciones al Hijo de Dios para ver la fealdad que está escondida en el fondo del corazón humano. Quizá necesitó que Jesús lo llamara por segunda vez en las costas de Galilea, después que trataba de seguir con su vida anterior. Se regresó a su barco, a la pesca, para que pudiera ver que el centro de la vida no debemos ser nosotros, sino Jesús. ¿Sabes algo? Estoy seguro de que cuando Pedro ingresó a la cárcel de Herodes, sabía que no tenía nada para ofrecerle a Dios excepto su fe. Y francamente, esa es la lección que tenemos que aprender durante el tiempo de angustia. Al reino de los cielos se llega por la fe. Y cuando finalmente estemos allí, Dios no nos va a convertir en sabelotodos todopoderosos. Aún tendremos que continuar confiando en Él y en sus decisiones sobre el destino del universo. Y cuando atravesemos la crisis final y se promulgue el decreto de muerte, lo único que tendremos a nuestra disposición será la fe. La situación será tan acuciante que no podremos hacer nada para remediarla. El tiempo de hacer lobby o de la influencia pública será cosa del pasado y lo único que podremos hacer en ese entonces será confiar. El justo por su fe vivirá. Muchas veces he meditado en el hecho de que el juicio en el cielo ocurre justo antes del regreso de Jesús. Y me pregunto si el tiempo de prueba no será tanto para nosotros como para los ángeles.
Cuando el juicio se aproxima a su final, los ángeles tendrán la oportunidad de consultar los registros de Dios. Eso lo sabemos por pasajes como Daniel 7. ¿Y si alguno de los ángeles tuviera alguna duda? Porque no olvidemos que Lucifer fue expulsado del cielo cuando su fe personal en el gobierno de Dios falló y se enamoró de su propio ego. ¿Quién puede afirmar que esas personas que están en la tierra, cuyas vidas han sido terriblemente influidas por el diablo, van a vivir confiando en el gobierno de Dios por toda la eternidad? ¿Cómo saber que su ingreso en el cielo no traerá inseguridad? Es como si Dios cerrara los libros del juicio en el cielo y les dijera: queridos ángeles, ya han leído la evidencia, ahora quiero que las vean con sus propios ojos. Quiero que vean que estas personas realmente confían en mí. Y entonces, por poco tiempo, permite que los vientos de las contiendas soplen sobre la faz del planeta para que los ángeles puedan ver, sin lugar a dudas, que el pueblo de Dios sobre la tierra confía en Él, aunque parezca que todo está perdido. Descansarán en la fe, aún en los momentos más oscuros de la historia de este mundo. Yo no tengo dudas que la historia de Pedro es la historia del pueblo de Dios en los últimos días. Por eso te invito a que le dediques algún tiempo más al estudio de este hecho, porque puede contener la clave de un buen dormir en tiempos de dificultad. Pero ahora quiero mostrarte el final de la historia. La Biblia dice que por la mañana los guardias descubrieron que Pedro se había ido y no pudieron encontrarlo. El pánico cundió en la prisión porque sabían que cuando Herodes se enterara les iba a hacer pagar con sus propias vidas. Y esto es exactamente lo que sucedió. Esto es lo que narra la Biblia, Hechos 12, 18 y 19. Luego que fue de día, hubo no poco alboroto entre los soldados sobre qué había sido de Pedro. Mas Herodes, habiéndole buscado sin hallarle, después de interrogar a los guardas, ordenó llevarlos a la muerte. Cuando llegue el fin, amigos y amigas, cuando llegue el fin y nuestro planeta cruce la línea de llegada, habrá muchos que no estarán preparados para el regreso de Jesús. Y la Biblia dice que levantarán los ojos y lo verán, y no reaccionarán como los que conocen a Jesús, sino todo lo contrario. La Biblia dice que tendrán pánico. Mira lo que dice Apocalipsis capítulo 6, versículos 14 al 17. Y el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla, y todo monte y toda isla se removió de su lugar. Y los reyes de la tierra, y los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos, y todo siervo y todo libre, se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes, y decían a los montes y a las peñas: caed sobre nosotros y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero. Porque el gran día de su ira ha llegado. ¿Quién podrá sostenerse en pie? Sí, en el curso de la historia humana, jamás hubo ni habrá una tragedia mayor. Y a través de las edades, la voz de Cristo nos ha invitado a formar parte del reino de Dios. La puerta de la misericordia divina ha estado abierta de par en par, gracias a la sangre de Cristo. El mensaje de la Biblia ha sido absolutamente claro, y el reloj profético no ha fallado jamás al marcar los tiempos. Pero a pesar del amor de Dios, a pesar de sus esfuerzos por salvarnos, muchos deciden hacer las cosas a su manera. Pero entonces llega el momento tan esperado. Levantan la vista y ven a Jesús venir y saben que lo han rechazado. Ahora ya es tarde. Y la parte más trágica de todas es que ninguna de esas pérdidas era necesaria. Amigo, amiga, presta mucha atención a lo que voy a decirte. Las historias de la Biblia no son relatos para entretener a niños ni para satisfacer nuestra curiosidad. Cuando cavamos un poco por debajo de la superficie, encontramos la voz de Dios contándonos las cosas por las que tendremos que pasar. Después de tantos años, este libro sigue siendo relevante para la vida moderna y con el paso del tiempo se va a volver cada vez más importante. Y no se me ocurre una esperanza mejor que la que se nos presenta en las páginas del libro divino. La mayor parte del mundo no hace más que aferrarse a la baranda de la vida, apretando los dientes y esperando que las cosas mejoren,
Pero cuando el mundo se deshaga a su alrededor en 1000 pedazos y queden sin ninguna esperanza, será una verdadera lástima porque comprenderán que el mensaje de la Biblia es justamente lo opuesto. La Biblia nos muestra el futuro con honestidad, sin edulcorar los tiempos difíciles que tendremos por delante, pero a la vez nos presenta la esperanza de todas las épocas. Jesús vendrá otra vez y al saberlo, todos podemos dormir tranquilamente. Al final de la historia de Pedro, el instigador de todos sus males pierde la vida. El relato dice que por algún tiempo Herodes pretendió ser una suerte de Dios, pero terminó siendo comido por los gusanos. Y eso es exactamente lo que le sucederá a Lucifer, según nos cuenta Ezequiel 28. El diablo puede pensar que es una suerte de Dios, pero eso no durará para siempre. Puede dirigir el odio hacia el pueblo de Dios, puede atemorizar a muchos para lograr que lo adoren, pero finalmente Dios lo barrerá de lleno y a partir de ese momento nunca jamás tendremos que enfrentar un solo minuto de tribulación. La promesa de Dios es para ti. Es esta. Cuando esta situación termine, va a sacar todas las lágrimas, las va a enjugar, las va a secar, las eliminará, todas las lágrimas que hayas derramado, y te dará la garantía maravillosa que se encuentra en Nahum, capítulo 1, versículo 9. No tomará venganza 2 veces de sus enemigos. O como dicen otras versiones, la aflicción no surgirá una segunda vez. Las tormentas de la vida, las preocupaciones que te quitan el sueño por las noches van a durar un poco más, nada más, pero tu relación con Jesús durará para siempre. Por eso tengo una pregunta para hacerte. ¿Qué es lo que te impide aceptar a Cristo? ¿No crees que ya es hora de tener una noche de sueño tranquilo? ¿Te gustaría enfrentar los momentos más duros de la vida con el corazón lleno de paz absoluta? ¿Por qué no oramos juntos pidiéndole eso ahora mismo? Padre Celestial, enséñanos a depender de Jesús. Sabemos que la vida es dura y que se avecinan tiempos más difíciles aún, pero por fe te rogamos en este momento que nos des una buena noche de sueño. Elegimos confiar en ti y sabemos que al hacerlo, un día muy pronto te veremos cara a cara. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Amigo y amiga, te doy una cordial bienvenida a este estudio interactivo de la Biblia producido por el Ministerio Escrito Está. Espero que sea de bendición para tu vida. Mira, amigos, es reconfortante saber que Dios está a nuestro lado en las tormentas de la vida y que podemos confiar en Él. Es todo el tiempo que tenemos por hoy. Ha llegado una vez más el momento de despedirnos. Te invito a continuar estudiando los mensajes de esperanza de la Palabra de Dios. Visítanos en nuestro sitio de internet escritoestá.org, donde podrás obtener gratis una variedad de estudios bíblicos que te ayudarán en tu caminar diario con Dios. Dios te bendiga y te guarde. Y recuerda, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios.
Agradecemos a cada uno de ustedes porque se quedaron hasta el final, nos acompañaron y sé que lo que hemos transmitido hoy no solo ha sido de provecho espiritual para ti, sino también para tu familia. Te invito a que puedas suscribirte a nuestro canal, déjanos un like, un comentario y compartirlo con otros, porque Jesús viene muy pronto. Maranata, feliz semana y que Dios te bendiga. En lo alto brilla la luz de Jesús. El amor de Cristo es sin par. Su poder es infinito y está lleno de virtud. No tendré temor si Él conmigo va. El amor de Cristo es incomparable, su poder inigualable. ¿A quién temeré si a mi lado va? Con Él la victoria alcanzaré. Conmigo, conmigo. En la tormenta Jesús es mi paz, y en la oscuridad siempre serás mi luz. Su amor eterno nunca me faltará. Con Jesús nunca más temeré. El amor de Cristo es incomparable, su poder inigualable. ¿A quién temeré si a mi lado va? Con Él la victoria alcanzaré, alcanzaré, alcanzaré. En la prueba Él me sostendrá. En la batalla Él peleará. Su amor me envuelve con gracia sin igual. A Él mi corazón rendirá. El amor de Cristo es incomparable, su poder inigualable. ¿A quién temeré si a mi lado va? Con Él la victoria alcanzar. El amor de Cristo es incomparable, su poder inigualable. ¿A quién temeré si